Hombre de segunda mano de El Chapo escapa de la cárcel mexicana. Hubo disparos mientras columnas de humo negro y espeso se elevaban hacia el cielo como un holocausto prohibido. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un miembro peligroso de un cartel en México llamado El Neto. Fue parte de una fuga en una prisión que provocó un incidente nacional y se perdieron vidas en el proceso. Si le preguntamos quién es el capo más despiadado en la historia del tráfico de drogas, seguramente su respuesta es Pablo Escobar, pero te equivocas. A pesar de su brutalidad, Escobar era por lo menos un hombre que podía razonar con otras personas y por lo menos era un hombre que había mantenido un nivel de estabilidad en su ciudad natal, Medellín. Ahora, si por el contrario su respuesta es el Chapo, nuevamente te estás equivocando. Él fue un gran escapista, pero la crueldad del señor de la droga no se compara con la de sus hijos. Estos han demostrado tener un mayor apetito por la violencia que su padre. El capo de la droga más despiadado de la historia por el momento se cree que es el temible El Mencho, el jefe diabólico del cártel más violento del mundo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El Mencho necesita muy poca introducción. Estamos hablando de un capo de la droga que fue el primero en tomar la batalla a las puertas de los militares mexicanos y el único hasta ahora para amenazar a un fiscal general en ejercicio. Incluso provocó un evento de nivel terrorista en la ciudad de Guadalajara para facilitar su propia fuga. Esta es toda la introducción que necesita como prueba de la crueldad. La mayoría de la gente estaba segura de que nadie podría superarlo. Estábamos seguros de que no habría nadie peor que el Mencho. Pero parece que estábamos un poco ciegos o distraídos porque la violencia de El Mencho comenzó a sus 30 años, cuando puso su cartel en el mapa. El Neto ya había logrado poner el suyo antes de que incluso cumpliera los 18 años. Ernesto El Neto Piñón es lo que uno consideraría un prodigio del cártel. Si clasificamos a los capos de la droga por sus grados decrecientes de falta de empatía, El Neto estaría en la parte superior, clasificado por encima de El Mencho. El Neto nació en el estado de Chihuahua, México en el año de 1989. Los primeros años de El Neto son un misterio, sin embargo sabemos que cuando cumplió 18 años, El Neto había sido un capo de la droga. Era el jefe de una de las bandas callejeras más temibles y dirigió una oleada de robos, secuestros y asesinatos espantosos que conmocionó a todo el mundo. El método que utilizaba el capo adolescente para advertir a sus bandas rivales consistía en enviar las cabezas de sus miembros en hieleras. Su reputación le valió finalmente un puesto en el cártel de Sinaloa como ejecutor. Y se cree que trabajó muy de cerca con el Chapo. No pasó mucho tiempo para que decidieran que el jefe del crimen adolescente era un problema. Finalmente el Neto fue detenido en el año 2009. Su sentencia estaba prevista para el año 2010, pero los que lo capturaron no se dieron cuenta de que no era el que tenía que quedarse en la cárcel, era el sistema penitenciario que necesitaba refuerzos para controlarlo. La policía no tenía ni idea en qué se estaba metiendo cuando capturó a El Neto y no se les puede culpar. Un capo de 18 años no inspira exactamente el tipo de temor que se asocia con los pesos pesados de los cárteles, pero casi lo pagan en 2010 porque a pesar de su edad, El Neto había conseguido inspirar un nivel de lealtad sectaria entre sus hombres, una lealtad que estaba al nivel de los miembros del cártel de Sinaloa que se habían confabulado para liberar a El Chapo 2 veces en aquel fatídico día en 2010. El Neto estaba en su camino desde la cárcel a una audiencia de sentencia en la oficina del fiscal general del estado de Chihuahua. El Neto fue fuertemente custodiado por la policía y estaba destinado a recibir una sentencia de 200 años por secuestro, pero de repente un grupo armado bloqueó el vehículo del gobierno en una rotonda y comenzó un tiroteo para rescatar a El Neto. El enfrentamiento duró horas y fracasó. El Neto perdió su ojo derecho en el proceso. El Neto es un monstruo con miradas que eran consistentes con su naturaleza brutal, pero la lección aquí no se aprendió, al menos no por parte del gobierno, que no habían aprendido que El Neto no era el tipo de asesino que se podía tirar en la población general de una prisión. El Neto era un líder que era el tipo de persona que la gente evita, el tipo que la gente no querría seguir, por lo que fue enviado al centro penitenciario número 3 que se encuentra en las fronteras de la ciudad Juárez y El Paso, Texas, una prisión que tenía una historia de violencia y disturbios en las cárceles, una prisión que estaba superpoblada e invadida por bandas de prisión que reflejan el punto que hice mucho antes.
El gobierno todavía tiene una lección que aprender y por desgracia para los ciudadanos de la ciudad Juárez, que eran los que iban a pagar el precio. En febrero de 2016 el Papa Francisco hizo una visita a la prisión de El Neto. Visitó a un príncipe mexicano en el país. La prisión se encuentra en Ciudad Juárez que colinda con El Paso, Texas. La visita es muy simbólica porque el sitio representa una serie de problemas sociales que enfrenta México. Uno de los muchos motivos de la visita del Papa fue un devastador motín en la prisión que había ocurrido unas semanas antes y que había dejado 3 reclusos muertos. Como era de esperarse, El Neto estaba en el centro de este motín. En la prisión tenía apenas 27 años en ese momento, pero el sermón del Papa era para las almas perdidas y El Neto no tenía un alma que perder porque 5 años antes de esta visita papal, inmediatamente después de que El Neto entrara en prisión, el joven anarquista se había aliado con el líder de una banda callejera conocida como Los Mexicles, Juan Eduardo Soto, alias El Lalo. Al igual que El Neto, El Lalo también era un joven brutal y un líder probado. El Lalo también era un agente del caos, dirigía la prisión con puño de hierro y, junto con El Neto, causó tanta violencia dentro de los muros de la prisión que se extendió a la ciudad que los rodeaba. Un año después de la visita del Papa Francisco, El Neto estuvo al frente de otro motín en la prisión contra una banda rival llamada Los Aztecas en 2017. Este motín provocó la muerte de 17 personas. En 2019 otro motín se desarrolló en la cárcel y el número de muertos casi se duplicó. 26 personas perdieron la vida. Mientras tanto, los miembros de los Mexicles fuera de la celda se aliaron con el cártel de Sinaloa y se convirtieron en sus ejecutores y fue en este punto que las autoridades comenzaron a ver un gran problema. El Lalo y El Neto se habían convertido en un dúo despiadado, así que ¿cuál fue la solución? Usaron las mismas técnicas de siempre, divide y vencerás. Decidieron transferir a El Lalo a una prisión federal, el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas en febrero de 2020. Por ahora usted debe saber que la eliminación de la cabeza de una banda o cartel conducirá a cualquiera de 2 eventualidades. Caos desenfrenado en el cartel, banda que se dividen y tratan de encontrar la estabilidad, o una cabeza más feroz, más despiadado toma el control y crea una situación peor que la de su predecesor. En este caso sucedió esto último. El Neto tomó el control del cártel y de inmediato comenzó a ampliar el mismo. Los abogados de los Estados Unidos se alistaron y pronto la ciudad Juárez descendió en una nueva era de violencia que me imagino que nadie vio venir. La noche de terror en Juárez. Varios actos de violencia tienen a esta ciudad en alerta máxima. Esa noche muchos de los ataques fueron contra tiendas de conveniencia y gasolineras. Todos ocurrieron alrededor de la misma hora, justo después de una pelea mortal que tuvo lugar dentro de la prisión de Juárez. En agosto de 2021 la ciudad de Juárez sintió la ira de los presos y miembros de pandillas leales a El Neto. El gobierno se había dado cuenta de su error muy tarde y en un esfuerzo por reducir el ciclo de disturbios y la violencia que El Neto había instigado, hicieron preparativos para enviarlo a una prisión federal como lo habían hecho con El Lalo. Por desgracia, El Neto, junto con sus leales, desencadenaron un motín en la prisión. Al principio aprovecharon las horas de visita para lanzar el ataque, lo que obligó a las autoridades a encontrarse en una posición más vulnerable, ya que los civiles que visitaban la prisión entraron en pánico y huyeron para ponerse a salvo. 24 reclusos lograron mezclarse entre la multitud y escapar. 2 reclusos murieron y 20 resultaron heridos en el caos que siguió, pero la violencia estaba lejos de terminar. De hecho, esa noche se extendió a la ciudad, lo que provocó sus propias víctimas, ya que los miembros de las bandas incendiaron autobuses a altas horas de la noche y las tiendas que solían librarse de la violencia sufrieron ataques directos, ya que los miembros de las bandas saquearon y agredieron tanto a los empleados como a los clientes. Una mujer embarazada fue quemada viva en una tienda que fue incendiada. Otros 4 miembros del equipo de una estación de radio que trabajaba de forma remota desde una pizzería fueron asesinados a tiros. Otros 2 hombres fueron asesinados a tiros y un niño fue también asesinado. Estos actos de violencia fueron devastadores, pero desafortunadamente fueron efectivos con 11 personas muertas. El viernes por la mañana, cientos de policías y soldados patrullaban las calles para restablecer el orden y los planes para trasladar a El Neto quedaron aplazados,
pero el Neto sabía probablemente mejor que nadie que la guerra no había terminado, que solo era cuestión de tiempo antes de que fuera trasladado, y antes de que eso ocurriera, el Neto empezó a planear lo que haría en el futuro. Ahora se ha convertido en uno de los asaltos más brutales en un sistema penitenciario del Estado mexicano. El guión era el mismo que el pasado 1 de enero de 2023, día de Año Nuevo, un día en que los visitantes llegaron a visitar a sus seres queridos que fueron encarcelados. El ataque comenzó alrededor de las 9 de la mañana, en el momento en que las puertas estaban abiertas para los visitantes. El caos comenzó y varios objetos y celdas estaban en llamas. 10 guardias fueron tomados como rehenes y el capo de la droga luchó su camino a la salida. Mientras tanto, vehículos del cártel de Sinaloa y vehículos armados irrumpieron en la prisión desde el exterior. Los autos se estrellaron a través de las puertas de la prisión y comenzaron a sacar a los guardias en las torres de seguridad desde el interior. Las autoridades penitenciarias se vieron abrumadas por el ataque en ambos lados. El Neto ordenó que los 10 guardias que había tomado como rehenes fuesen ejecutados y él junto con otros 10 hombres escaparon. Pero no había terminado, de hecho estaba lejos de terminar. La fuga de la prisión condujo a una persecución a los criminales, pero el Neto no se encontraba por ningún lado. Él había escapado y su plan había funcionado a la perfección. Mientras el gobierno mexicano trató de evitar lo que fácilmente podría convertirse en otro Jueves Negro, algunos miembros de pandillas fuera de la prisión se aprovecharon de la situación y trataron de encender la ciudad. Una vez más, pero los ciudadanos estaban más alerta y la mayoría, si no todo el mundo, hizo todo lo posible para detener la situación. A raíz de su fuga, el gobierno de Chihuahua dedicó todo a 3 agendas. Una era para asegurar el perímetro de la prisión y garantizar la estabilidad. La segunda era asegurar la ciudad de Juárez y asegurarse de que no sucumbiera a la violencia y la tercera requería que el Neto fuera capturado vivo o muerto, pero no iba a ser fácil, porque como con la mayoría de las cosas que involucra a los carteles, el público se dio cuenta que esto se había convertido en algo político. Las autoridades allanaron la celda de prisión de El Neto y descubrieron que el hombre, junto con algunos otros miembros de alto nivel de la banda, había estado viviendo como príncipes árabes. Las autoridades encontraron más de $87,000 en efectivo y una gran variedad de drogas, incluyendo 4 kilogramos de metanfetamina, 40 gramos de cocaína, 16,2 kilogramos de marihuana, 1,5 kilogramos de heroína y 8 kilogramos de cocaína. Además había un jacuzzi en su celda. La corrupción había comido profundamente en la prisión y es por eso que era tan susceptible a los disturbios. El director de la prisión, Alejandra Alvarado Telles, fue despedido y una investigación interna se llevó a cabo para determinar la naturaleza y el nivel de su participación en el incidente que llevó a la fuga de El Neto, pero aquí es donde las cosas se complican. Alejandro no había pasado hasta un año como director de la prisión. De hecho, había sido trasladado de otra prisión para tomar las riendas de la dirección después de que el exdirector fue entregado el despido a raíz del Jueves Negro, por lo que es muy posible que no fuese el que proporcionó a El Neto y sus cómplices las libertades que disfrutaron durante su estancia, pero afortunadamente hubo algunas buenas noticias. La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, publicó este tuit el 5 de enero. Me informan que durante las primeras horas de este jueves, gracias al equipo de inteligencia de la Fiscalía del Estado y en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, El Neto fue localizado. Fue perseguido y lesionado, pero en el trayecto perdió la vida. El Neto, responsable del Cerezo 3. Al parecer ese mismo día localizaron el automóvil de El Neto, quien presuntamente estrelló su vehículo contra una gasolinera al intentar huir de las autoridades. La lesión resultó mortal y perdió la vida mientras lo llevaban a la oficina del fiscal del estado. Pero ¿te acuerdas de lo que dije antes acerca de cortar la cabeza de una organización criminal y siempre habrá otro? Pronto habrá otro El Neto y lo único que pueden hacer por ahora es respirar y esperar en Dios que el nuevo no se las arregla para ser más brutal que el anterior. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.